Hola chavos, hola chavas, ¿cómo están? Bueno, supondremos que están bien. Bienvenidos a su programa Escribiendo Perrón. ¿Pero qué es escribir perrón? Es una disciplina, ser intelectual, tener las herramientas para ganar conocimiento y así tener buena acentuación en lectoescritura, para desarrollar la habilidad de escribir perrón. En esta primera emisión estaremos viendo las palabras agudas y sus reglas. ¿Pero qué son? Las palabras agudas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la última sílaba y se tienen que acentuar. Recuerda que la sílaba tónica es aquella que se pronuncia con mayor intensidad en una palabra. ¿Pero cuándo se tiene que acentuar una palabra aguda? Bueno, se acentúan si termina en vocal N o S, siempre y cuando cumpla con tener la sílaba tónica en la última sílaba. A continuación, un ejemplo de una palabra que termina en vocal. Si a esta palabra no le pusiéramos tilde, diría corrió. La manera correcta es corrió, ya que tiene vocal en la última sílaba. Cuando una palabra termine en N, también se tiene que acentuar. A continuación, un ejemplo. Si a esta palabra no le pusiéramos tilde, diría lloraran. La manera correcta es llorarán, ya que tiene N en la última sílaba. De igual manera, cuando una palabra aguda termine en S, se deberá acentuar. Un ejemplo. Si a esta palabra no le pusiéramos tilde, diría lloraras. La manera correcta es llorarás, ya que tiene S en la última sílaba. Pero hay excepciones, como las monosílabas, que son palabras que están compuestas por una sola sílaba. Un ejemplo de esto sería la palabra sol, principalmente porque no termina en vocal, pero también porque es monosílaba. Y sí, tal vez pueden existir también palabras monosílabas que terminan en N. Ejemplo, son, pero termina en N y según las reglas de acentuación de las palabras agudas, esta debería acentuarse, pero no, al ser una palabra monosílaba, es una excepción y no tiene que acentuarse. Otra excepción es cuando hay consonante. Las consonantes son aquellas letras cuyo sonido incluye una o más vocales para que puedan ser pronunciadas. Un ejemplo de esto sería la palabra robots. Esta palabra termina en S y se supone que debería acentuarse según las reglas de las palabras agudas, pero como hemos mencionado, tiene una letra consonante antes de la S y por consecuente no se acentúa. Tampoco se acentúan las palabras que acaben en Y, porque esta es consonante y no una vocal. Un ejemplo de esto serían las palabras hoy, ay, soy, las cuales no se tienen que acentuar. Esto fue todo. Gracias por tu atención. Te invitamos a suscribirte para que no te pierdas nuestro siguiente capítulo.